Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gusto estar con todos ustedes en este jueves 8 de septiembre de 2022. Estamos en la serie de devocionales Él es mi Dios, estudiando la vida de Elías. Hoy es el día 18. El devocional de hoy se titula Justicia Divina. Justicia Divina, mis queridos hermanos. Eh, Me encuentro un poquito mormado, ustedes disculpen. No sé si ya lo notaron, si ya lo notaron, un poquito enfermito. Gracias a Dios no es COVID, me acaba de llegar el resultado de la prueba. Pero bueno, como quiera hay que tener devocional porque la comunión con Dios no para ningún día, mis queridos hermanos. Así es que vamos a la palabra de Dios. Esto está en Primero de Reyes, capítulo 21. Nos vamos a saltar el capítulo 20 y algunos versículos del capítulo 21 que realmente no tocan tanto la vida de Elías, sino más bien la vida del reino en general y especialmente la vida del reino del norte bajo el gobierno del rey Acab y la reina Jezabel, que recordemos que eran unos reyes malvados, sobre todo Jezabel. Era una reina malvada, era una reina pagana, era extranjera, adoradora de dioses paganos, y había hecho su misión personal destruir el culto, adoración al Dios verdadero Jehová. Perseguía a los sacerdotes de Jehová y tenía un pleito directo contra el profeta Elías. Y bueno, de eso se va a tratar un poco la historia de hoy. Recuerden ustedes que hay otras personas en la Biblia, mujeres también, que no son parte del pueblo de Dios, como Rahab, como Ruth, y que se integran al pueblo de Dios y se convierten a la fe en el Dios de Israel. Así es que podemos hacer aquí una analogía entre Rahab, una cananita, Ruth, una moabita, y Jezabel, también cananita, una fenicia. Y como dos de ellas, Ruth y Rahab, se integraron al pueblo de Dios, se convirtieron al Dios verdadero y terminaron siendo parte de la genealogía de Jesús. Por el contrario, Jezabel, una reina fenicia que se integra al pueblo de Dios, pero que no quiere ser parte del pueblo de Dios en el sentido de Dios, no quiere adorar a Dios, no quiere convertirse a la fe hacia el único Dios verdadero y se convierte en una enemiga de Dios y hace cosas terriblemente malvadas que vamos a ir viendo, que ya hemos visto algunas y que hoy vamos a ver eh, a continuación. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de devocional. Háblanos, sánanos, Señor, a los que estamos enfermos, pero sobre todo, Señor, no solo físicamente, sino sobre todo el alimento espiritual es lo que más anhelamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Primero de Reyes 21:17 en adelante. Dice así: Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y aquí hago una pausa, y va a ser una pausa larga para explicar lo que pasa. Resulta que el rey Acab tiene su palacio real y al lado de su palacio real hay una viña que sucede, que resulta que es de un personaje bíblico que se llama Nabot, un israelita, un hombre del pueblo de Dios que tiene su viña, su posesión, su tierra, y Acab dice: te la quiero comprar porque quiero utilizarla, quiero que sea parte de mi palacio, para ser parte de mis posesiones, donde el rey pueda ir pues, como parte de sus jardines o de su viña del propio rey. Y dice: te la compro, o si quieres dámela y yo te doy otra viña en otro lado. Y Nabot dice: no. Pero es muy importante entender por qué Nabot dice no, mis queridos hermanos. Para empezar, puede decir no si quiere y punto, es su propiedad, y así sea el rey, le puede decir que no, pero el punto no es ese. El punto es que dice Nabot: no te voy a dar la herencia de mis padres. Lo que está diciendo aquí Nabot no es simplemente: no quiero venderte mi propiedad porque tengo un apego sentimental, porque me la dieron mis papás, como podríamos pensar el día de hoy, ¿verdad? No quiero vender la casa donde crecí, no quiero vender el terreno de mis papás que me dejaron, que es un recuerdo de... No, estamos aquí hablando de la tierra prometida por Dios a Israel. Y Dios había estipulado, Dios había establecido en su ley que no iban a pasar este tipo de cosas, precisamente porque Dios quiere proteger a a los desvalidos, a los pobres, a los necesitados, a los oprimidos.
y Dios había establecido en su ley que cada familia iba a tener su tierra. Era una manera de proteger al pueblo de que no pasara lo que vemos pasar en nuestro mundo todo el tiempo, que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, y los ricos se aprovechan de su riqueza para hacerse más ricos y para quitarle la poca riqueza que tienen a los pobres, y los pobres sin recursos no pueden defenderse y se van haciendo cada vez más pobres. Estamos hablando aquí de justicia social, de equidad, de buena distribución de las riquezas, y Dios se había establecido que cada familia iba a tener su tierra y que las familias poderosas no iban a hacer precisamente lo que está haciendo aquí Acab, quitarle sus tierras a los desamparados, a los menos afortunados, por decirlo así. Y cuando Nabot dice, no, porque es la tierra de mis padres, lo que está diciendo no es solamente, no quiero venderte la tierra, la casita que me dejaron mis papás, lo que está diciendo es, no quiero en contra de la ley de Dios. Somos el pueblo de Dios, nos organizamos de manera diferente que otros pueblos, nos conducimos de manera diferente que otros pueblos, no nos manejamos por tierra, ni por dinero, ni por posesiones materiales, nos manejamos por un pacto que hemos hecho con Dios, porque eso es lo que somos, el pueblo de Dios. Vender la tierra no es solamente vender una propiedad, sino ir en contra de cómo Dios ha establecido que debe conducirse, comportarse su pueblo, es ir en contra de el regalo de Dios, que es la tierra, que la tierra era el sello del pacto, de una relación que Dios estableció con su pueblo. Entonces, vender la tierra es, de cierta manera, vender ese pacto con Dios, romper esa relación con Dios. Así es que era algo sumamente importante, por eso Nabot se negó a vender la tierra, y por eso es tan grave lo que Acab le está pidiendo a Nabot. No solamente está comprando una tierra, sino que está yendo en contra de los planes de Dios para su pueblo, y además está mostrando, está aprovechándose de su poder, de su posición como rey, para sacar beneficio de su posición a costa de la gente del pueblo. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, esta es una historia de injusticia social, de abuso de poder, de corrupción. Y nosotros que vivimos en Latinoamérica, vivimos en el siglo XXI, en la modernidad, sabemos lo que es la corrupción. Nuestros países, nuestros gobiernos, nuestros sistemas económicos, políticos y sociales están sumamente corrompidos. Los la justicia no se hace ver. Los que se supone que deben protegernos son los que nos oprimen. Los que se supone que deben ver por el bien de la sociedad son los que se aprovechan de la sociedad para su propio beneficio. Vivimos en sociedades sumamente corruptas, donde los altos mandos se aprovechan de sus situaciones, de su situación de poder, de su posición de poder, a costa de la gente del pueblo. Y entonces creo que esta historia pues hace eco en nuestras vidas con bastante relevancia. Así es que vamos a continuar leyéndola, porque Dios ve esta injusticia, Dios ve esta corrupción y ha decidido tomar cartas en el asunto, actuar y hacer justicia divina. Por eso este devocional se llama Justicia Divina. Dios le dice a Elías, versículo 18, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás así diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Noten cómo el pecado de Acab no es solamente, bueno, porque no les terminé de contar, pero resulta que Nabot le dice que no a Acab, y Acab dice, se pone muy triste, no me la quiso vender, y va con su esposa y está todo triste, y su esposa le dice, ¿por qué estás triste? No, pues es que Nabot no me quiso vender la viña. Y le dice a su esposa, ¿qué no eres tú el rey sobre Israel? Déjame yo tomaré esto en mis manos. Y Jezabel tomó aquel asunto en sus manos y tramó toda una injusticia terrible en contra de Nabot. Dice la palabra que Jezabel falsificó el sello del rey y mandó cartas para que acusaran a Nabot de haber cometido herejías y blasfemias en contra de Dios y en contra del rey. Contrató a dos soplones, contrató a dos malvados, dice la palabra, contrató a dos malvados para que dieran testimonio falso en contra de Nabot, y resulta que aquel testimonio pasó. Estamos en una sociedad sumamente corrupta, no solo Jezabel, no solamente los dos testigos falsos, sino toda la sociedad. No hay justicia, no hay equidad, no hay verdad, y la gente está sufriendo, oprimida por las consecuencias de la corrupción. Y es lo que le pasa a Nabot, termina siendo apedreado, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean injustamente. ¿Cuántos no conocemos así, mis hermanos,
personas el día de hoy que sufren injustamente, que son acusados injustamente, que son despojados injustamente. Y le dice Dios a Elías, ve y dile a Acab, ¿no mataste y también has despojado? Y Dios le dice, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí después de que murió apedreado, Dios le dice a Acab por medio de Elías, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y sigue hablando el pasaje, pero nosotros nos vamos a detener aquí, mis queridos hermanos, porque quiero encontrar tres enseñanzas para nosotros de esta historia. Es una historia que nos muestra la corrupción terrible que existe en el pueblo de Israel, la corrupción terrible que existe en el corazón de Jezabel y Acab. Acab es un rey malvado, pero realmente parte de su mayor error es permitir que la que tenga las riendas del reino, la que realmente está gobernando el reino, el poder detrás del trono, es Jezabel. Y Acab, que él podría hacerle frente a Jezabel, él podría decir, no, vamos a... no. Recuerdan que después de la gran victoria de Elías en el monte Carmelo contra los sacerdotes de Baal, parece que Acab está del lado de Elías y le dice, vámonos, vamos a regresar juntos a la ciudad. Parece que Acab tenía alguna intención de buscar a Dios o de seguir al profeta y escuchar la voz de Dios, pero cada que estaba con su esposa se dejaba manipular por aquella mujer malvada. Y bueno, es justo Jezabel la que planea todo este, pues esta treta horrible en contra de Nabot para matarlo. Y quiero decir tres enseñanzas el día de hoy, mis queridos hermanos. Número uno, Dios defiende al oprimido. Mis queridos hermanos, Dios defiende a los oprimidos. Dios está del lado de los que sufren. Dios está del lado de los que experimentan las consecuencias de la injusticia, de la opresión. Por toda la Biblia lo vemos. Dios es el Dios de los pobres, Dios es el Dios de los desamparados, Dios es el Dios de los que sufren, especialmente de los que sufren bajo los poderosos malvados, aquellos que tienen el poder en sus manos y lo utilizan para aprovecharse de los débiles. Podemos decir que Dios está en contra de los bullies, de los que hacen bullying, de los que se aprovechan de su altura, de su estatura, de su condición para molestar a otros y quitarles su lunch en la escuela. Piénsenlo a nivel social. Eso es lo que hacen muchos gobernantes, muchos poderosos, muchas personas que tienen poder político, económico, militar. Y Dios está del lado de los oprimidos. Y es uno de los pecados que más ataca la palabra de Dios. No, no hablamos tanto de ello, pero la Biblia sí lo hace mucho. Cuando leemos los libros proféticos, encontramos que por todos lados en los profetas está Dios condenando la injusticia, Dios condenando a los poderosos por aprovecharse de los débiles, de los pobres, de los marginados de la sociedad. Dios defiende a los oprimidos. Número dos, Dios juzga a los malvados. Mis queridos hermanos, Dios juzga la maldad. Dios no tiene por inocente al culpable. Y es algo que no nos gusta siempre hablar. Nos gusta hablar del amor, la compasión, la gracia, la bondad de Dios. Y sí, Dios es amor, gracia, bondad, compasión. Pero ¿qué crees? Para que Dios sea amor, gracia, bondad, compasión, también tiene que ser que Dios sea justo. Porque Dios no puede ser bondadoso si no juzga la maldad, si no defiende a los que sufren injusticias. Así es que Dios también juzga. Dios juzga al malvado. Y Dios no tendrá por inocente al que es malo, y Dios actuará, y eso es lo que le va a pasar a Jezabel y a Acab. Lo vamos a ver bueno, aquí ya se lo prometió. Dios le dice a Acab y a Jezabel, los perros lamerán la sangre de sus cuerpos muertos por las cosas horribles que han hecho. Y por último, número tres, Dios es justo y soberano. Mis queridos hermanos, Dios juzga al malvado y defiende al oprimido, pero no siempre lo hace cuando nosotros consideramos que debe ser. A veces parece que Dios tarda, a veces parece que no lo hace a tiempo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios lo hará a su justo tiempo. No nos toca a nosotros decidir cuándo, nos toca a nosotros confiar en que Él es justo, en que Él defiende a los oprimidos, en que Él está del lado de los marginados, y confiar en su poder. Pero confiemos que Él lo hará en su debido tiempo. Si no es en esta vida, cuando venga su reino, pero lo hará. Y no es excusa. Es que Dios ya tardó mucho, mejor me voy al lado de los malvados. Algunos hacen eso. No nos tocará el juicio de Dios si acaso hacemos tal cosa. Él es soberano y Él sabe cuándo actuará. Seguiremos leyendo esta historia el día de mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu justicia, por tu amor a los oprimidos. Permítenos confiar en ellos, Señor, descansar en tus manos. Te pido bendición para todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana